Bueno, muy buenas tardes, muy bienvenidos. Hoy es sábado 19 de noviembre. Estamos, bueno, si es que ya esto, si no te lo tomas con humor, ¿qué vas a hacer? Porque la verdad es que vaya semanita que nos han dado, iba a decir que nos han dado, no, nos lo ha dado el gobierno, pero hemos empezado otra vez a nuevas previsiones y la verdad es que la cosa está fatal. O sea, el año que viene va a ser tremendo. Pero bueno, nosotros intentamos advertirles para que, bueno, pues tomen las decisiones más correctas posibles. Pero verán, el gasto público es la cuestión. Idiotas, que diría aquel, ¿no? Es el gasto público, idiotas. Bueno, y nosotros venimos diciéndolo muchísimo, el Banco de España también, y lo ha vuelto a repetir esta semana. Es que ha llegado al punto de que ha dicho de que como no se arregle ese asunto, como no se tomen medidas en serio, vamos a acabar como el Reino Unido. Así, o sea, sin más, Hernández de Cos. Dixit. Y en fin, el Banco de España pues suele tener muy buenos datos, muy buenos especialistas y muy buenos analistas. Así que el gobierno, bueno, está a otras cosas, pasa. Pero ya pensando en el gobierno al que espero que le toque venir, el que sea, otro, distinto, por supuesto, del centro derecha, de la derecha, yo qué sé, lo que sea, el caso es que se vayan estos, tendrá que hacer algo, tendrá que hacer esto. Tendrá que hacer un gran recorte del gasto público, pero del gasto público ineficiente, que es mucho. Y además eso está más avalado cada día porque esta semana también hemos sabido que la deuda pública ha batido otro récord. Ya está por encima del 1,5 billones de euros. Y además, según les voy a contar luego en la noticia de Telefónica, cada vez pagamos más por las letras que emitimos para cubrir el déficit y la deuda. Esto que decía Calviño, nada, si eso a nosotros no nos va a afectar. A nosotros la subida de tipos, ¿qué va? O ayer el presidente del gobierno, pero si vamos mejor que nadie, si España está como un tiro. Luego sale Escrivá y dice, el empleo, pero vamos, en noviembre no se va a crear empleo, pero vamos, es de que nos van a copiar, vamos, de nota. Estamos todo de nota que nos van a copiar. En fin. Nosotros vamos a explicarles aquí que no estamos para estas fiestas y que es mejor que tengamos buenos datos y buen análisis para poder tomar buenas decisiones, no como en otras ocasiones, que consiguieron engañar a mucha gente y al final se vio atrapada en unas compras y en unas decisiones equivocadas que después no pudo pedir peras al cuarto. Así que escúchennos y tomen buena nota. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, pues hoy me acompaña Susana Burgos. ¿Qué tal? ¡Qué marcha! ¡Qué buena musiquita de sábado, ¿no? Eso siempre en este programa también. Y Carlos Cuesta. ¿Qué tal? Muy buenas. Director de... ¿Cómo es? Director adjunto. Júntate. Ajúntate. Que quien huele el árbol se arrima, ya se sabe, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ustedes dirán, esta mujer está siempre con el rollo del gasto público, pero es que es muy importante. Es que el asunto del gasto público, para el que ya hay varios informes que sabemos de sobra, todos lo saben, que hay entre 50.000 y 60.000, digamos, vamos a decir 60.000, bueno, pues entre 50 y 60, si es que da igual, nos da igual a estos efectos, nos quedaríamos sin déficit, mira por dónde. Y no afectaría a nada absolutamente, es gasto ineficiente, improductivo, subvenciones que no sabemos para quién son y a dónde van y si tienen un buen fin, que normalmente no lo tienen, o lo desconocemos, que es mucho peor. Entonces, yo estoy obsesionada con esto y me acompaña el Banco de España, hombre, mira por dónde. Cada 2x3, pero así, cada 2x3, ¡zas!, dice que la reducción del gasto público es lo más importante que tendría que hacer España para empezar a ver el final del túnel. No sé lo que harán los que vengan, pero los que vengan tienen esta tarea por delante que es la más importante. Ya la deuda pública es superior a un billón y medio de euros. Y eso supone que, como el déficit es enorme, tenemos que pagar una cantidad enorme por los intereses para que nos compren la deuda. Que esta semana ha habido varias subastas y hemos tenido que pagar los tipos que no veíamos desde el año 2012. Claro. Así que es urgente e importante. Ya sabemos que este gobierno quizá no va a hacer nada de eso, ni importa un rábano y tal, pero hay que ir dejando la semilla, ¿no? ¿Creéis, Susana? Para que el que venga
coja el presupuesto y empiece a meter la tijera en serio. Es que quienes nos ocupamos de seguir un poquito la actualidad económica y los números desde hace unos cuantos años, nunca nos habíamos encontrado, yo creo, en un periodo, en una etapa en la que se hable menos de la deuda pública. Hablamos de la deuda pública cuando sale el dato, pero este gobierno no está para nada en la deuda pública. Claro, si tenemos en cuenta que en los presupuestos generales del Estado para el año que viene el incremento de gasto público es de prácticamente 600.000 millones de euros, 583.000, pues claro, con un gobierno tan irresponsable, pues esto de la deuda, como que arreen los que vengan detrás, ¿no? Y ese es el grandísimo problema. Pero esto no es... A ver, Pedro Sánchez, desde que está en el gobierno, se ha incrementado la deuda pública, el agujero, en 400.000 millones, pero es que Zapatero fue el auténtico artífice de incrementar la deuda. O sea, es una manera de hacer de la socialdemocracia malentendida, o como lo queramos llamar, ¿no? Del socialismo que nos ha tocado en desgracia en este país. Entonces, con Zapatero teníamos un agujero de 400.000 millones, Rajoy, con lo que se encontró, pues se le quedó la historia en 743.000 y ahora estamos en el 1,5 billones que sabemos que endeuda y que es la grandísima lacra para las generaciones que vienen. Es que es una auténtica irresponsabilidad. Pero no toca hablar de esto nunca, que para mí es más preocupante casi que la cifra, ¿no? Pero siendo preocupante, la semana pasada lo comentamos aquí, el plan de Bruselas. El plan de Bruselas es, como eres tonto y lo haces mal, pues tienes 7 años para arreglarlo. Ahora, si eres listo y lo has hecho bien, entonces tienes menos. O sea, pero ¿hay alguien ahí de verdad, en serio? Bueno, a ver, nosotros nos hemos encargado de cavar nuestra tumba económica, pero efectivamente ha habido alguien que nos ha dejado la pala, y ese alguien que nos ha dejado la pala tiene 3 siglas, se llama BCE. Y eso es así. Es decir, si alguien no nos hubiese estado dando al yonki de la deuda, nos hubiese estado dando la droga, pues evidentemente nuestro recorrido hasta llegar al final de esa tumba hubiese sido más cortito. Pero nos hemos empeñado en cavar muy profundo, muy profundo. Hay 2 cuestiones que son gravísimas y que la gente lo tiene que saber. Estamos viendo determinados movimientos, hoy por parte del partido en el gobierno o de los partidos en el gobierno, de garantizar subidas del IPC a las pensiones. Y la gente dice, oh, maravilloso, maravilloso. No, de maravilloso vale. nada, qué problemón. Para cada uno claro, es maravilloso. Lo utilizan los que están cobrando, lógicamente, y dicen, oye, a mí me interesa, vale. Yo simplemente por recabar datos de los que aparecen en los presupuestos, en los del 23 y en los previos. Nosotros, en España, lo digo porque alguien paga esas pensiones y son los cotizantes. En España, hasta el año 2019, teníamos una presión fiscal, es decir, un cómputo total de impuestos dividido por la riqueza nuestra, más bajita de lo que tenía la media de la Unión Europea. Empezamos a subir, llega el COVID, los demás paran de subir, que además era la subida del resto de países en la Unión Europea era muy leve. Empiezan a bajarlo con el COVID. Nosotros seguimos subiendo, pero además cada vez más de una forma más acelerada. Ellos ya empiezan a bajarlo de forma descarada porque se une el COVID a la crisis energética y siguen bajándolo porque la gente necesita liquidez. Bueno, en estos momentos nosotros estamos ya prácticamente en el 40%, es decir, el 40% de toda nuestra riqueza pasa directamente a la administración. Eso de media. Y el resto de Europa está en estos momentos entre el 36 y el 37, es decir, se han invertido las curvas, nosotros somos ya los campeones mundiales del saqueo fiscal y el resto no. Y dices, bueno, con ese dinero habrán solventado la situación de las finanzas de la seguridad social y demás. Falso, radicalmente falso. En el año 2023 vamos a batir el récord y las inyecciones más préstamos durante todo el año para tapar una quiebra técnica real van a ser de más de 50.000 millones de euros. Y eso no va a evitar que se cierre con un déficit de más de 10.000. Pero por el camino se va a haber tapado con más de 50.000 millones de euros en préstamos, 10.000 millones y todo el resto en inyecciones, en transferencias. Es decir, se nos está quitando el dinero a los cotizantes y no es cierto que se esté garantizando la supervivencia de las prestaciones por jubilación. Es decir, traducido, un desastre. Después vamos a hablar de los planes de Escrivá, que son hacer por decreto ley la reforma. No sabemos qué reforma, porque cada día dice una cosa. Lo que se filtra, lo que él mismo va filtrando. Lo que él va diciendo, claro, que va diciendo cada claro. día una cosa y tal. Bueno, el caso es que dice que lo va a hacer por decreto ley. O sea, ya les importa un rábano. Sí, el diálogo social, madre mía, con lo que era el diálogo social, el sacrosanto diálogo social para este gobierno, ahora ya, ¿qué más da? Bueno, ahora vamos a seguir hablando de esto porque mientras Hernández de Cos se deja la garganta pidiendo esto, pues mientras el gobierno ¿qué hace? Pues subir impuestos. Hay en Libertad Digital un informe de los 54 impuestos que nos ha subido este gobierno. Por cierto, mientras que Madrid lo que hace es bajar 60. ¿No? Así que bueno, os voy a dar un consejo y enseguida seguimos con ese asunto.
La gama de vehículos eléctricos para profesionales de Citroën te interesa ahora más que nunca, porque del 7 al 21 de noviembre en Citroën Pro presentan la acción comercial Business Days. Tendrás ofertas exclusivas de leasing con financiación adaptada a tu negocio o renting completo con todos los servicios de mantenimiento a largo plazo, o sea, asistencia, mantenimiento ITV, seguro a todo riesgo, gestión de multas, cambio de los 4 neumáticos, en fin, para que no te preocupes de nada. Y es que la gama Business de Citroën tiene todos los vehículos que necesita tu negocio. Pásate por profesionales.citroen.es o acércate a tu concesionario Citroën más cercano para tener toda la información. Y recuerda que los Business Days de Citroën son del 7 al 21 de noviembre. Bueno, que tiene mucho que ver también. Esta semana conocíamos el IPC de España, pero también el IPC de la eurozona. Esta Lagarde de darle y al anterior también, aquí cada uno lo suyo. O sea, está seguido con la política que ya inició el anterior presidente del BCE. Pero ahora ha dicho que a pesar de que la inflación en la eurozona es del 10,6, dice que no va a hacer mucho más. Que ya lo de subir un más los tipos, o sea, es un el estatuto desastre. Se le ha olvidado, ¿no? El suyo. O sea, el punto 1 del Estatuto del Banco Central Europeo. Usted se dedicará a controlar la inflación. Punto final. ¿Ya? Era complicado, de analizar. Bueno, pues yo me he quedado alucinada, pero es que entonces, ¿qué pasa? Es que estamos con unos... en cada organismo, tanto de Bruselas como de Frankfurt, como en todos los sitios... Sí, lo de la gobernanza no se nos está dando muy allá. Hay una gente que dices, ¿de dónde Bueno, pues lo que hemos conseguido. ¿De dónde han salido todos estos que no saben qué hacer con toda esta situación que se les cae de las manos? Yo lo siento, sé que hay honrosas excepciones, pero en mi clase de periodismo en la Universidad de Navarra se cumplió. Es decir, los que no te llamaban para una empresa se quedaron en política. O sea, lo siento, pero es que es así. O sea, tenemos una capa de políticos que son aquellos a los que nunca llamaron en las empresas. Pero no solo en España, es que el problema es que están en Bruselas, están en Frankfurt, están en los gobiernos europeos. El sector público. ¿Qué hacen los gobiernos europeos? El sector público, como nunca ha estado en esto de la competitividad y en estas cosas de hacerlo bien y la productividad, y pues claro, tenemos lo que... A Reagan le preguntaron una vez, que tenía frases maravillosas, y le dijeron, pero el talento en la administración pública, y se volvió al periodista que se lo dijo y dijo, ¿talento en la administración pública? Nah, si lo hubiese habido, se lo hubiese llevado a la vida privada. Claro. Es el problema del sector público, es verdad, y un sector público además que vamos engordando progresivamente en los tiempos máximos de mediocridad, y desde luego está en un pico, pues lo que nos espera no es muy halagüeño. Ya, pero la realidad es esa, la realidad es que tenemos a una presidenta del Banco Central Europeo que tiene que preocuparse por la inflación, que te acaban de decir que ha cerrado octubre en el 10,6. Mira, y dice que no tiene nada más que hacer, que de momento no se le ocurre nada. Mira, España, que lleva un poquito más que todos los demás, pero los demás tampoco es que estén muy bien, pero bueno, en materia de déficit y de gasto público. España comenzó en el año 8 con una cifra de deuda sobre PIB, es decir, la última gran crisis que tuvimos previa a estas, la comenzó con un 40% de deuda sobre PIB. Cuando terminó el gobierno de Rodríguez Zapatero, terminó con un 90%. Ahí hubo que realizar un achique rápido porque había facturas sin pagar, deuda camuflada por todos los lados, déficit que se había escondido. El 11% etcétera. Que se encontró debajo de la alfombra Rajoy. Total, que después de hacer todo eso, Rajoy se quedó con un 100%. En estos momentos estamos en un 120%, es decir, la siguiente gran crisis la vamos a emprender con 3 veces más deuda sobre PIB de la que emprendimos la crisis subprime. El resto de países no llegan a estar en el triple, pero están pues en el doble y pico, es decir, estamos todos muy parecidos. Nosotros, como no, con estas políticas socialistas, me refiero a todas, desde 2008 hasta ahora, todas políticas socialistas nos hemos salido del cuadro y estamos en el triple. Pero todas esas crisis se han paliado metiendo más deuda, generando más dinero y por tanto generando más inflación. Eso es lo que está viendo la población en estos momentos. ¿Quiénes lo hacían? Políticos. ¿Esos políticos son distintos de los del BCE o de la Comisión Europea? No es verdad. Los políticos de esos países generaron o designaron a otros políticos que están en las instituciones europeas. Entonces, ni el Banco Central Europeo está cumpliendo con lo que tendría que cumplir, ni Bruselas cumple con lo que tendría que cumplir. ¿Por qué no? Porque cuando los nombraron les dijeron aquello de tú por ti y por todos tus compañeros, como en el escondite, y lo están cumpliendo. Y dice, no, yo no le voy a fastidiar al mismo partido que a mí me ha upado a este cargo. No les voy a fastidiar. Y tenemos un problema sideral.
No ha habido ni una sola solución a la crisis desde el año 2008. No es verdad. No se han solventado los gastos excesivos, no se ha solventado el gasto superfluo, no se han achicado partidas que son absolutamente ridículas, no se han eliminado duplicidades, no ha habido planes estructurales reales de eliminación de gastos municipales agrupando distintos municipios para tener unidades de 60.000, 80.000. No, es verdad. No se ha hecho ni una maldita reforma seria desde aquel momento. No, pero ahora se piensan que puede no hacer nada hasta dentro de 7 años también. O sea, otros 7 años sin poner en bridar a gobiernos como el español, que se pasa por el forro cualquier plan de reducción de deuda, de reducción de déficit, de utilizar bien los fondos europeos. Nadie nos dice nada. Pero ¿qué vamos a esperar? Es que al final va a tener... Mira que llevo 2 días, me fastidia Domingo, pero te tengo que dar la razón. Sí, Domingo Soriano, que son una panda, dice, aunque vengan vestidos de rosa. Que es que no, los de negro ya no son los de negro. Tampoco tampoco eran en su momento. No, otra para cosa Rajoy es... sí lo fueron, que bien que le hicieron un papelito de cosas que tenía que hacer, aunque luego tampoco se cumplieron mucho. Zapatero fue tan dramático pero que... por lo menos por escrito pusieron algo. O sea, te damos el dinero para lo de las cajas, pero tienes que hacer algo. Por lo menos por escrito. Ahora es que ni por escrito. No, con Zapatero hubo que acometer el mayor ajuste social de la democracia, el mayor recorte social. Bueno, por eso yo creo que fue más. El chino hicieron más fuerza el chino y Obama que los europeos. Extrema, pero sí es verdad que hemos ido cuesta abajo y sin freno. Y estáis hablando de reformas y estáis hablando de todas estas cosas. ¿Y cómo queréis, me pregunto yo, que el medio y largo plazo nos depare alguna esperanza si en el corto plazo sale el IPC, nos quedamos en el 7,3% la tasa interanual y lo celebramos y tocamos las palmas y dice la vicepresidenta Calviño que ya hemos tocado techo, que ya el problema de la inflación ya no es problema? ¿Qué queremos esperar si con un 7,3% de inflación estamos que lo tiramos? Pero perdona, el con 7,3... los alimentos subiendo un 15%, con la cesta de la compra encareciéndose un 15%, con el azúcar y los salarios un 0%. Más de un 25%. Bueno, 3 veces más que los salarios. Escrivá ha dicho esta semana que tenemos salarios altos en España, ¿lo escuchasteis? Él no. Sí, dijo que teníamos salarios más altos en España y se quedó tan pancho, ¿no? Cuando dijo que no quería hablar de pensiones y adelantando a mediados de mes los datos de afiliación a la Seguridad Social. Ya de eso hablamos ahora. Tremendo. Pero los últimos 12 meses es del 8,35. O sea, quiero decir que estamos en el 7,3, pero el 8,35 eso en los últimos 12 meses. Es decir, el 7,3 es una burrada. Era más el 10. No va a ser una burrada, claro. Pero si el mandato del euro, y recordabas tú cuál es el mandato y el estatuto y el frontispicio del Banco Central Europeo está controlar la inflación hasta el 2%, porque es el mandato que nos dimos con el euro. Del 2% al 7,3 va 5 puntos con 3. Y hay que recordar que se estableció el 2 porque se duplicó lo que consideraban los economistas que era lo correcto, que era el 1. Y dijeron, hombre, no pongáis el 1, que los políticos se nos van a poner, ponle el doble, ponle el 2. ¿El 2? El 2, el 10. Y luego lo que estáis diciendo, vamos a ver, la cesta de la compra, que no se ha cambiado y se debería cambiar, no está teniendo en cuenta una cuestión. A medida que las capas medias bajas, medias altas, bajas del todo, están eliminando productos porque no pueden pagarlo, esos productos están cayendo en demanda. Al caer en demanda, evidentemente dejan de subir, porque la gente no los está comprando. ¿Dónde se está concentrando toda la compra? Toda la compra se está concentrando en la parte más básica. Alimentación, transporte necesario para ir al trabajo, calefacción, electricidad. ¿Qué ocurre con eso? Esos se disparan, pero como no actualizan la cesta de la compra, aparecen unos disparados los alimentos entre el 15 y el 20 y aparecen luego alimentos de lujo que dicen, se han frenado, pero ¿cómo no se van a frenar? Si no lo está comprando nadie. Exacto. ¿Por qué no puedes? Nadie se puede permitir sacan la media y sale, mira, 7 y el pescado fresco y la carne fresca, es que te lo dicen en el supermercado. Es que está todo el mundo comprando patatas, arroz y pasta. Vamos a seguir hablando porque yo quiero que hablemos del gran amigo de este programa, que es Escrivá, estas cosas que nos ha dicho de que aunque el empleo va a ser de 0, que está muy contento, está contentísimo y vamos, que España va fenomenal, que es que el empleo en España va, de maravilla. Y, por supuesto, de todas las nuevas previsiones sobre la evolución de la economía, que esta semana han sido varios, que ya lo del 1% también está en cuestión, el 1% de crecimiento del PIB el año que viene. Pero bueno, primero un consejo y después otro consejo muy importante.
Bueno, hoy sigue siendo un día mágico en Hipercor y Supermercado Corte Inglés. Si eres cliente habitual, probablemente ayer pudiste conseguir sus cheques mágicos, pero si no es así, todavía hoy, y atención, solo hoy puedes hacerte con ellos. ¿Que aún no los tienes? Pues ¿a qué esperas? Si es que vamos, el importe de todas tus compras en alimentación, droguería y perfumería a partir de 10 euros te será devuelto en cheques mágicos también de 10 euros. Como lo oyes, te lo reintegran todo. Así que acércate ya a Hipercor o Supermercado El Corte Inglés o haz tu compra en nuestra web o app. Cuanto más compres, más cheques obtendrás para tus próximas compras. Y además podrás canjearlos desde este domingo 20 de noviembre hasta el 6 de enero, ¿eh? O sea, tienes tiempo de sobra. Imagínate lo bien que te va a venir para las Navidades. Recuerda, solo dispones de hoy para llenar de magia tu cesta de la compra y, por supuesto, para llenar tus bolsillos con los cheques mágicos. Exclusivamente en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, y también en compras hechas en nuestra web o app. Muchos dirán, y en estos momentos tan delicados con las bolsas que no sabemos muy bien qué pasa, que no nos dan nada en el banco por lo que tenemos ahorrado, ¿habrá alguna oportunidad por ahí que nos dé una rentabilidad, pues no sé, que sea atractiva? Y así que, ¿qué hemos hecho? Pues para saberlo, porque nosotros no somos especialistas, pues hemos llamado a un especialista, que es Carlos Andrés Pollo, que es director de gestión y asesoramiento de Banca March. Así que le vamos a preguntar. Buenas tardes, don Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues cuéntenos, denos una alegría. ¿Tenemos por ahí alguna ventajilla para los que consiguen ahorrar poco o mucho? Bueno, yo creo que hay muy buenas noticias últimamente. Qué bueno. A pesar de, como decías, los sustos que nos está dando el mercado, las bolsas, la renta fija, sí que por primera vez en 12 años podemos decir que precisamente la renta fija es un activo que tiene mucho interés y que tiene mucho atractivo, ¿no? La subida de tipos de interés lo que ha hecho es dejarlo en rentabilidades que ya empiezan a ser muy interesantes para los inversores. Ajá. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De fondos? ¿De fondos de fondos? ¿De cuáles serían los instrumentos que nos ofrece Banca March? Pues en Banca March pensamos que es muy importante que los clientes confíen y deleguen la gestión, ¿no? Que no es otra cosa que buscar un equipo de profesionales a los que delegar la cartera de inversión y nosotros, en el caso de Banca March, hacemos fundamentalmente dos cosas, ¿no? Una, en función del perfil de riesgo del cliente, definir o construir una cartera de inversión acorde a ese perfil de riesgo, y segundo, y muy importante, mantener siempre esa cartera actualizada en función de la situación del mercado y de la situación de la economía al final. Ya. Y luego lo que hacemos, disculpa Carmen, sí. Lo último que te iba a decir es que creemos que es importante, y Banca March al menos lo hace, gestionar esas carteras de la misma forma que ha gestionado el propio banco siempre, ¿no? Con un perfil de muy largo plazo, de prudencia. En nuestro caso, pues ha llegado a Banca March a ser el banco más solvente de España. ¿Y hay que tener mucho dinerito, don Carlos, o con cantidades asequibles podemos incorporarnos a alguna de esas ofertas que nos hace o de esos productos que tiene Banca March? Bueno, se puede hacer prácticamente desde cualquier importe, ¿no? Nosotros creemos que la mejor forma de invertir por diversificación, por acceso a los mejores gestores, es a través de una cartera de fondos, ¿no? Y una cartera de fondos tiene también esa ventaja, que se puede hacer prácticamente desde cualquier importe. Pues muchas gracias, don Carlos Andrés Pollo, que es director de gestión y asesoramiento de Banca March, porque consejos de los expertos y de la banca más solvente siempre son muy bienvenidos, y sobre todo porque nos da mucha tranquilidad. Ha sido un placer. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, España, como saben nuestros oyentes, chicos, pues ni ha recuperado los niveles prepandemia. Es top en paro. O sea, es que no salimos de ahí, es que hasta Grecia nos gana, o sea, ya es una vergüenza absoluta lo que pasa en este país con el empleo. Los contratos no duran más allá de 45 días.
pero todo es fijo y todo es fenomenal. Esto nos dijo ayer tanto Escrivá el otro día como el propio presidente del gobierno, o sea que el empleo en España es una maravilla, que crecemos más que nadie, que bueno, es una cosa de vergüenza ajena, o sea, de vergüenza ajena. Mientras vamos conociendo previsiones, conociendo tal, que la verdad dicen absolutamente todo lo contrario a lo que ha pensado el gobierno, a lo que ha puesto en unos presupuestos. Con eso ha hecho los presupuestos, no piensa cambiarlo, no veo que tenga ninguna intención la señora Calviño de cambiarlo, y siguen con este discurso de que todo va fenomenal. Bueno, pues la verdad es que no sé de dónde... Claro, esto hoy me hace mucha gracia porque ayer nuestra compañera de informativos decían, estos están como los periodistas, ¿no? Que un buen titular no te estropee la historia o la noticia, ¿no? Porque es que, claro, o sea, dicen lo que quieren y la realidad es absolutamente otra. España se ha moldado a la frase que te decían en Cuba hace muchísimo tiempo, que te decían, yo hago como que trabajo y el gobierno de Cuba hace como que me paga. Ya, pues nos hemos amoldado plenamente a ese tipo de economía. Triste, es una cosa patética, es patética. Patético. Una persona de capa media, una persona que gana unos 24.000, 25.000 euros, en este momento, sin contar impuestos locales e impuestos autonómicos, está dejando más de 10.000 euros a Hacienda. Repito, de 25.000 euros, más de 10.000. Si le sumas los impuestos autonómicos e impuestos municipales, te vas literalmente a la mitad. Una persona de 25.000 euros, cerca de 12.000, 13.000 euros acaban en Hacienda, cotizaciones sociales, etcétera. Repito, una persona de 25.000 euros, que no hay manera en una gran ciudad de sacar adelante una familia, ni por lo más remoto. Te acaban quedando literalmente 1.000 euros pelados. Y de ahí págate, pues 500, 600 euros como poco de la casa, 100 y pico euros de gasolina, 200 de comida, para de contar, no te da ni para la ropa, olvídate de salir. Es decir, en esas estamos en estos momentos. Pero no pasa nada, efectivamente. Es decir, todos los indicadores, todos se están amoldando a una especie de camuflaje permanente. Todos sabemos que en los indicadores que está poniendo en circulación el gobierno con respecto al paro registrado, lo sabemos todos, hay entre 500.000 y 600.000 personas que se han excluido de esas estadísticas, no aparecen. Luego viene la EPA, todo el mundo se alarma y dice, pero vamos a ver, pues si lo sabemos todos, que no están los DENOS, que no están los de determinados puestos de trabajo con limitación especial, que no están, si lo sabemos todos. El escándalo de las horas trabajadas, efectivamente. Que te coges la EPA y te coges los datos del ministerio, y estamos en 2 países, y cuando se le pregunta a Escrivá, dice, no, esto es por la pandemia. Porque el teletrabajo ha distorsionado las estadísticas. Por favor, un poquito de pudor. O sea, todo es un camuflaje permanente. Pero claro, la realidad es que, evidentemente, por mucho camuflaje que tú tengas, no te queda un remanente de dinero, y por lo tanto, cada vez te puedes gastar menos en unas vacaciones, cada vez te puedes gastar menos en renovar un coche. Por cierto, cada vez encima te dicen que tienes que renovar el coche antes, porque a alguien genio por ahí se le ha ocurrido que tú tienes que cambiar y que tienes que ser más ecosostenible, fluido, gender, resiliente y todo este tipo de palabrejas, porque si no es que eres un asesino del cambio climático, etc, etc. El resultado es que no tienes dinero ni para consumir lo que consumías, ni para invertir en lo que invertías, ni para ahorrar en lo que ahorrabas, ni para divertirte en lo que te divertías. Y eso lo está notando todo el mundo. Mi única pregunta es ¿cuándo la gente se va a cansar de esta historia? Porque por mucho que te lo digan, sabemos todos que la pérdida de poder adquisitivo es abrumadora. Abrumadora. Tú calculas de 20 años aquí y no tienes ni por lo más remoto la capacidad que tenías de vivir bien que tenías antes. Y eso es así. Entonces, que la gente abra los ojos, porque tampoco puede ser que te estén engañando permanentemente con unos indicadores que, además, a poco que lees, sabes que son falsos. Hombre, nos gustaría que se dieran cuenta muy pronto, pero igual hasta mayo no hay otro momento, ¿no? El momento de meter el voto y castigar de esa forma. Pero esas son las primarias de las generales, para las que, por desgracia, queda mucho tiempo, porque si el destrozo hasta ahora ha sido brutal, pues en el año y pico que queda de Pedro Sánchez, imaginaos, ¿no? Y podemos hablar de economía, porque estamos en Economía para Todos, pero si ya hablamos de barbaridades como la ley del solo sí es sí, y hablamos de un gobierno a la deriva, absolutamente radicalizado, populista, ideologizado, pues cabe esperar meses muy, muy, muy duros. Y el destrozo para quien venga después va a ser muy complicado de arreglar. A mí me parece que todo es un despropósito. A lo que decía Carlos respecto a las economías domésticas, hay que pensar en los autónomos, en las pymes y también en las grandes compañías, que son las que generan puestos de trabajo y que están, pues, a ver si me cae un impuestazo o a ver si me libro. Que hay que ver el escándalo parlamentario esta semana, cómo ha sido. Pues nos metemos ya en ese tema, ¿o no? Ya que lo sacas, vamos a comentarlo, porque lo de negociar con Bildu, que le den al País Vasco la gestión y el cobro de los impuestazos que iban a ser un poco para mejorar la vida de todos, o sea, dices, madre mía. Claro, es que el titular suena bien porque dice, bueno, el gobierno ha dado marcha atrás, bendita marcha atrás. Eso por el veto a las enmiendas, pero luego al final estaba por detrás. Claro, pero ¿por qué ha dado marcha atrás? Porque se lo da todo.
a los nacionalistas. Claro, es un gobierno que está en manos, es rehén de bueno, ya partidos Bildu, que ya los solamente barren, filoterroristas. bueno, que son ultranacionalistas, ¿no? Bueno, Bildu está ya mucho más allá. Claro, Con eso se ha negociado. Los herederos de ETA, evidentemente, ¿no? Como Fíjate todo el mundo ahí, sabe. O sea, luego la gente puede decir, bueno, es que lo vuestro es una interpretación ideológica. Vale, fenómeno. Nosotros tenemos una ideología, alguien de los que nos esté escuchando, vale, pues tendrá otra. Pero yo simplemente planteo una cuestión. Nuestra ideología es una ideología que se basa en la seguridad jurídica. Usted no cambia permanentemente las normas y sobre todo no las cambia permanentemente en detrimento. En medio del partido, o sea, cuando No, pero encima estás... y sobre todo en Claro. deterioro de la propiedad privada, en deterioro de las empresas y en deterioro del empleo. ¿Vale? Luego podemos discutir, usted es muy facha, bueno, que me da lo mismo, llámele como quiera. Pero lo cierto es que lo que nosotros planteamos es algo que tiene una capacidad evidente de atracción de empresas. Y el empleo en mi pueblo toda la vida lo han creado las empresas. O sea, el resto no es creación de empleo. Si tú generas funcionarios, lo que estás es cogiendo dinero de los contribuyentes y trasladándolo a servicios centrales. Pero no estás generando riqueza adicional. La riqueza adicional no la coges cogiendo una bolsa y llevándola a otra. No, la generas trayendo una empresa que no estaba, o creando una empresa nueva. Esa empresa crea 1000 empleados, eso es generación de riqueza. Si yo cojo de un lado dinero y me lo llevo para otro lado para gastármelo en otra cosa, no se genera riqueza. Los planteamientos que nosotros tenemos son planteamientos de a las empresas la tienes que dejar en paz, no puedes estar permanentemente subiéndole los impuestos, cuando la gente ha ganado el dinero le tienes que dejar en paz, no puedes quitarle la capacidad de ahorro, tienes que generar una seguridad jurídica para que tenga su propiedad privada. Si han comprado una casa, 2 casas, 10 casas, 200, es que me importa un soberano comino el número de casas que estén creando. Esta historia de los grandes propietarios, pero déjeles en paz, es suyo, lo han construido en base a la ley, ¿no? Pues déjeles en paz. Bueno, todo eso te genera lo que en economía se llaman stocks de capital. Vamos a la otra ideología, que sí, que me parecerá maravillosa para algunas personas, vale, pero vamos a analizarla. Yo cambio las normas cuando me da la gana, la empresa decide que se larga porque no puede estar con esa inseguridad jurídica, subo los impuestos permanentemente, lo siento, pero ya no me salen las cuentas, de nuevo me vuelvo a marchar, voy a castigarte porque me ha dado la gana, porque eres eléctrica y además eres banco malvado, venga, pues entonces te quito todavía más. Los mercados también Echenique, el otro día, Claro, con lo de sí, cuando sí. sale la inflación, menos Cuidado. mal que Luis Planas, por lo menos ha salido a decir, no, hombre, no, ¿cómo van a estar ¿Quién? ahora? ¿Quién? Planas, es el Planas. el de Agricultura, sí. Claro. el Planas del yo solo Vicen, conozco a el de nuestro Agricultura, compañero, Luis Planas. Que ha dicho que los supermercados, hombre, que no, que Ministro, no, que los supermercados Planas. no están, Yo lo siento, pero, no están pero incrementando son unos planteamientos márgenes. que estaremos de acuerdo en que acaban generando No. un detrimento brutal de la economía. Es que O sea, ya que hay- eso no es dudoso. Pero es que ya hay sobre cómo acabamos cuando están los socialistas en el poder, ya hay currículum. O sea, es que ya las 3 veces que han... Jurisprudencia, que Sí, digo yo. jurisprudencia y Totalmente. currículum. Jurisprudencia. Ya González, ¿cómo acabó? Zapatero, ¿cómo acabó? ¿Y cómo Sí, va a es una acabar manera este? de entender la economía y una manera Claro. de entender Y el así país se acaba, que es. y El así país se es acaba. mío y no es de los ciudadanos. Y se ya acaba está, y con y paro, no hay otra con forma de deuda, verlo. con déficit, con, no hay una forma con más pobreza, que generar, con... más que generar riqueza, y es trabajar y ahorrar. O sea, lo siento mucho. Claro. Y todas las familias, toda la santa vida, de Dios o no de Dios, cada uno que tenga la opción que quiera, pero lo cierto es que es la única manera en la que se ha generado riqueza, trabajando y ahorrando. Yo no he visto a nadie que haciendo el vago y gastando haya generado una gran riqueza. No lo conozco. Bueno, pues todas las familias tenemos eso clarísimo, de derechas y de izquierdas, por cierto, porque yo no he visto que la gente de izquierdas No ahorre coja y ni- diga, oiga, me han despedido, vámonos de vacaciones. Pues no, eso no tiene nada Yo que he visto ver, eso. nada que ver con el color de tu voto, Y, no, evidentemente. luego lo y si defienden, tiene sino ahorro, con se ciertos con la gobiernos. y si sensatez tiene o con la ahorro, locura. y si tiene ahorro, se compra una casa o dos. Y si no lo hace, Como obviamente. un plan de pensiones, como vemos que tienen los socialistas cuando vemos su patrimonio. Sí, sí, cuando te metes en el no portal de son tontos transparencia, ninguno, te llevas todos sorpresas. tienen planes de pensiones para cubrirse. Van a la sanidad privada. Los niños, algunos van a colegios pero privados mi y gran tal. pregunta es Se luego- compran pisos. Claro, Joder. pero la gran pregunta es, ¿y la misma gente que actúa así, es decir, con sentido común, sí, de derechas, pero bueno, vamos a quitar el cartel, con sentido común, va y luego y vota a hacer lo contrario? Pero vamos a ver, si no te funciona en tu casa, ¿cómo te va a funcionar Exacto. en una recolección de 15 millones de casas? Sí, sí. No te va a funcionar, un que es desastre. imposible. Déjame contar, porque eso, estaba hablando antes de cómo a los nacionalistas se les da todo, y tú me decías, Bildu, Carmen, que efectivamente está mucho más allá y es una formación mucho más radical que miedo que los nacionalistas. Lo del PNV, que esta semana se ha renovado Sí, el el cupo. cupo.
El cuponazo. El cupo, que, a ver, el día que nos cuenten cómo se calcula el cuponazo, porque los presupuestos, 1.860 millones están consignados, se supone que el País Vasco aporta al Estado 1.470, pero yo me he puesto a mirar así un poco, sin detenerme demasiado, así a grandes trazos, los impuestos y las cosas que se le ceden, ¿no? De la caja común, o sea, que cedemos todos nosotros y los oyentes al País Vasco, porque esto normalmente no sale en grandes titulares. Resulta que tenemos el ingreso mínimo vital, lo gestionan ellos, ¿eh? No lo gestionamos, esto no nos lo habían contado, ¿no? Y resulta que cuando, entre líneas, cuando te miras lo del cupo... Bueno, el fracaso del ingreso mínimo vital, ¿quieres decir? Bueno, sí, vale, sí, ya. El ingreso mínimo vital que tenía que llegar, ¿cuántas familias eran? Las a 2,5 de personas. 2,5 millones de personas. 800.000 familias, y se quedó en... Este verano íbamos por 300 y pico mil. 300 y pico mil personas. Vale. Y eran 2,5 millones. Sí, con la que liaron, acordaos, el ingreso mínimo vital, por favor, las broncas tremendas entre Pablo Iglesias, otrora vicepresidente del Gobierno de España, con Escrivá. Bueno, qué mal les hemos cedido que se nos ponen los pelos como escarpias. Eso es. Bueno, claro, está lo de los nuevos impuestos a la banca y las energéticas, que hemos dejado ahí en stand-by. Luego tenemos dotaciones extraordinarias para financiar funciones en materia sanitaria, 13 millones y medio, que digo yo, 13,4. El complemento de becas, 24 millones, y al final, bueno, no me alargo, pero al final es que no sabemos, en definitiva, cuántos se llevan de la caja común los nacionalistas. Bueno, lo que sí que sabemos son los grandes dueños, que es nada. Los grandes dueños, sí, 1.470 se supone, ¿no? Con el dato que nos han dado esta semana. Pero lo descuentas de las inversiones y te sale cero. Pero que son los jefes de Sánchez, ¿eh? Y esto, pues de esto no hablamos porque no les interesa que nos enteremos, ¿no? No, pero de los impuestazos vamos a volver a retomar ahora, porque después de hacer esta especie de chapuza de que si ahora dejo que haya enmiendas y tal, que ya hemos visto para lo que era, vamos a ver lo que ocurre con esos impuestos, porque las empresas parece que no tienen muchas ganas de dejarse que les metan el cuerno, y parece que hay posibles demandas. No sé, pensar a ver si veis alguna posibilidad de que eso pueda pararse de alguna manera, o eso ya va a misa. Pues yo tengo la sensación de que esa cesión de la gestión, por ejemplo, en el caso del País Vasco, pues puede afectar a un gran banco y a una gran energética. Es decir, y lo entiendo, que cada uno aquí se está moviendo en el sentido que le interesa a ellos. Como diría nuestro Julián, después de la publicidad. Verán, con el paso de los años, los retos a los que tienen que hacer frente las distintas sociedades, pues lógicamente van cambiando, evolucionan, en buena parte pues motivado por la globalización. La salud, la alimentación o la educación son algunos de esos desafíos, y también algunos de los más importantes. Para esta tarea, gobiernos e instituciones públicas cuentan con el apoyo y la colaboración de empresas y entidades privadas, quienes, gracias a su posición, bueno, pues tienen la posibilidad de contribuir a mejorar o incluso a paliar algunas de estas situaciones. Banco Santander es un ejemplo de ello. La entidad acaba de lanzar Santander Prosperity, su primer fondo con un objetivo de inversión social. La idea es que este nuevo producto invierta en renta variable global a través de compañías innovadoras. Estas compañías ofrecen productos y servicios que tienen que ver con esos grandes retos de la sociedad, con especial foco en salud y bienestar, alimentación y nutrición, educación e inclusión financiera. El fondo ha sido puesto en marcha en alianza con Red, que es una ONG fundada en 2006. A través de esta colaboración, Santander Prosperity donará el 15% de sus comisiones para luchar contra el SIDA, promover proyectos que contribuyan a fortalecer los sistemas de salud y los tratamientos, y también irá destinado a la atención a las comunidades que más lo necesiten. Bueno, y se lo comentaba al inicio de este informativo, España ha colocado este martes 4.280 millones de euros en una subasta de letras a 6 y 12 meses en el rango medio previsto, y lo ha hecho remunerando a los inversores con los intereses más elevados en casi una década. Para encontrar una rentabilidad mayor habría que remontarse hasta diciembre de 2012.
El Tesoro ha colocado también 780,91 millones de euros en letras a 6 meses, con un tipo de interés marginal del 1,55, de nuevo el más elevado desde el último mes de 2012, y lo mismo ha sucedido con las letras a 12 meses. Se han colocado casi 3.500 millones, con una rentabilidad marginal de casi el 2%, situándose también en su nivel más elevado desde diciembre de 2012. Bueno, después os pediré un comentario de esto porque siempre no se me va a olvidar cómo despreció varias preguntas de compañeros nuestros cuando le preguntaron a Calviño, oiga, esto de la subida de los tipos de interés y tal, esto, en fin, dijo, ¿qué va? Si nosotros tenemos ya todo previsto y todo perfectamente el servicio de la deuda también se ha borrado. El servicio de la deuda, ¿qué es con eso? Calviño, qué y bueno, suerte pues estamos tenemos. en precios de 2012, no sé yo si las cuentas... Nadie ni una, Calviño. Nada ni una. Bueno, que estabas comentando que es muy interesante, quiero que sigáis con eso, porque los impuestazos, estos a la banca y a las eléctricas, que se le han cedido ahora la gestión a País Vasco y a Navarra también, me parece, ¿no? Sí, lo que pasa es que Navarra es verdad que no tiene grandes compañías con sede allí. La otra sí. Claro, vamos a ver, al final las dos tienen régimen foral, con lo cual si lo aplicas para una lo tienes que aplicar para la otra, pero aquí la cuestión no radica en Navarra, radica en el País Vasco. Y efectivamente ahí hay una gran compañía energética y un gran banco. Entonces yo entiendo perfectamente que aquí cada uno está en sálvese quien pueda. Y yo tengo la sensación de que han debido pedir, oye, llévate, País Vasco, PNV, llévate la gestión y hablamos contigo, porque es que no hay manera de hablar con el Partido Socialista. Porque hablar con el Partido Socialista es hablar con Bildu, y hablar con el Partido Socialista es hablar con Esquerra y es hablar con Podemos. Entonces llévatelo y hablamos, porque esto es totalmente inadmisible. ¿Cuál es el problema? Que se están generando, ya no es que sean dos Españas, es que se está fraccionando por completo la carga fiscal. Estos que decían que no, es que Madrid practica el dumping fiscal. Váyanse a determinado sitio que tiene un flujo de agua bastante permanente. Vamos a ver, están generando una situación en la cual cada empresa y cada contribuyente empieza a buscarse las castañas de una manera. Pero claro, no se las busca en base a lo que aparece de una forma transparente en el boletín oficial del Estado, en los boletines oficiales regionales. No, se lo empieza a negociar de una manera, salvadme por favor porque este tío me arruina. Entonces, esto va a generar energéticas a un nivel, energéticas a otro, bancos a un nivel, bancos a otro, movimientos de empresas que van a buscar ese tipo de refugios, y lo entiendo. Y por tanto, españoles de una categoría y españoles de otra. Y varias divisiones, claro, ¿no? Claro. Mientras estás hablando de si Madrid hace dumping fiscal, Madrid no hace ningún dumping fiscal, Madrid no tiene competencia sobre el impuesto de sociedades, el País Vasco sí tiene competencia sobre las empresas. Ese es el verdadero problema. Que yo me atraiga para mí a determinadas personas que se vienen aquí intentando escapar de la sangría fiscal que te produce Cataluña es lo más normal del mundo. No que cuando tú anuncias, oye, tenemos que salir de la situación de crisis energética, vamos a hacer un impuesto de solidaridad, que en el fondo es, así lo denomina Europa, y es lo que nosotros hemos hecho. Lo que pasa es que lo hemos llamado de otra manera. Oiga, si es un impuesto de solidaridad, tendremos que pagar todos. Ah, no, en caso de un impuesto de solidaridad, aquí cada uno se puede buscar el refugio que quiera. Es de traca. Nos lo han justificado así. Y que lo que se recibe por esos impuestos iba a ser para cosas muy concretas. Y ahora ya el País Vasco, ¿qué pasa? ¿Que lo puede dedicar a lo que quiera? Claro, pero es lo que dice siempre. Carlos. Hay una negociación de la que no nos van a informar jamás, que es lo que hace que ese suflé baje, ¿no? Porque esto estaba hecho, aparte, bueno, acordaos también de la discusión, es que estamos continuamente volviendo sobre temas que ya se supone que estaban cerrados, a veces para mal, y se reabren para algo mejor quizá, pero esto es cualquier cosa menos serio. Acordaos de la discusión entre si lo que se grababa eran los beneficios ingresos caídos del cielo o los ingresos. Estamos otra vez en eso. Al final, los ingresos, lo cual es una auténtica burrada, pero por otro lado, claro, habíamos dicho que no a las enmiendas, el gobierno había dicho no a las enmiendas, y se reabre eso con un escandalazo tremendo, porque este tipo de historias y de chanchullos y los periodistas que hemos seguido muchos años Parlamento y la Comisión de Presupuestos y estas cosillas así de última hora son de la Comisión de Presupuestos, nunca en economía, y es que son capaces de saltarse todos los... Claro, es que además no respetan las instituciones. ¿Y para qué vamos a darle la reforma de las pensiones por decreto? ¿Para qué vamos a darle más vueltas? Claro, si no respetan las instituciones, bueno, pues al final el Parlamento tampoco, la democracia tampoco, y nadie sabe cómo queda nada. En este barullo, al final, también ocurre que hay mucha intoxicación por parte del gobierno, mucha manipulación, muchos medios que están de parte del gobierno y que dicen lo que no es, y al final es que hay un hastío por parte de la ciudadanía de yo sé que me va fatal
mal, sé que no llego a final de mes, sé que no tengo para las vacaciones, sé que este año los Reyes van a venir muy, muy modestos porque no puedo hacer nada más. Y no sé qué está pasando, ¿no? Y a mí me parece que ese ambiente y ese ecosistema general pues ahuyenta inversiones si es que queda alguien todavía con interés de venir, pero sobre todo lo que hace es dejarnos una desazón económica de hacia dónde vamos y cómo va a terminar esta película. Si hay alguien al mando. El año COVID duro fue el 20. Vale, a partir de ahí 21, 22 y 23. En el año 21 la cifra de incremento de recaudación de impuestos fue de 21.000 millones. A mí que me diga la gente si ha pasado a vivir mejor, a tener más servicios, a tener más ayudas, a conseguir facturar más, a que los autónomos hayan conseguido cerrar mucho mejor el mes en facturación, que me lo digan sí o no, ¿vale? Primer año, 21, 21.000 millones de euros más en recaudación. Siguiente año, 22, en el que estamos ya en 27.000 millones adicionales, vamos a terminar el año en torno a 30.000 millones, de 21.000 a 30.000 millones. Para el siguiente está presupuestado en presupuestos 2023, y es muy posible que se eleve, 38.000. 21, 30, 38.000. Este es el nivel de incremento de la sangría fiscal. Hemos convertido a España en un infierno fiscal. Y a mí que me diga algo, porque cuidado, son en escalón. Es decir, sobre los 21 que se subieron, sobre los 21.000, se suben los 30.000. Sí, claro. Sobre los 30.000, no sale el punto de partida, eso está muy bien que lo dejes claro. Se suben los 38.000. Claro. Y que alguien me diga si entre el 21, 22 y 23 ha notado una mejora de vida. Porque si no ha notado una mejora de vida, es obvio que esta receta no es que no funcione, es que es un desastre. Están destrozando a la población y a las empresas. Y ha empezado efectivamente el sálvese quien pueda. ¿Cuál es el problema? Pues que hay compañías que ya lo que están decidiendo es, mira, déjalo. Si es que no tiene sentido. Porque tampoco es cuestión de me paso de Murcia al País Vasco, de País Vasco a La Rioja, que no tiene sentido. Que al final hay una legislación nacional que es un desastre, que tiene un desprecio absoluto por la propiedad privada y por la creación de empresa y por la creación de empleo, así que me voy. Y está ocurriendo con muchísimas empresas. La inversión en España de compañías extranjeras y de compañías españolas se está trasladando a otros destinos. Iberdrola está trasladando prácticamente todo a Brasil, a Estados Unidos, a Reino Unido. ¿Por qué? Porque tienen una obligación, que es defender a sus accionistas. ¿Y qué es lo que hacen? Defender a sus accionistas. El que tiene la obligación de defender a los contribuyentes es este gobierno que los está satanizando. En este sentido, también hay que observarlo el interés del gobierno y de Calviño, que está empeñada en convencer a los bancos de que tiene que ayudar a todo hijo de vecino a pagar la hipoteca. Claro, para ella colgarse la medalla, claro. Los bancos están diciéndole, oye, como máximo gente que dedique el 40% y entonces lo quiere, o sea, el 50% y Calviño lo quiere bajar al 40%. Que ya ha dicho el Banco de España, cuidado con la solvencia, o sea, le vas a meter un impuesto, vas a poner en almoneda la solvencia del sistema financiero español, que ya tiene sus problemas, porque a ver los ICO, qué pasa con los ICO, qué pasa con todo el endeudamiento de tanta empresa y tanto autónomo y tanto particular que se ha estado endeudando y ahora a lo mejor no puede devolver los préstamos, o sea, la morosidad, quiero decir, la morosidad más lo que pase con las hipotecas más el impuestazo, que yo no me voy a poner de defensora del sistema financiero, y eso tiene abogados, pero vamos a ver, por lógica, es que sin el sistema financiero no se puede funcionar. Lo que no puedes hacer es, me da igual que sean los bancos o que sea lo que sea, tú no le puedes decir por una puerta te voy a pegar un palo y te voy a poner un impuesto y por otro ayúdame a colgarme una medalla, porque siendo justos también la nueva presidenta de la EB, que lleva unos meses, que es Alejandra Kindelán, de las primeras cosas que dijo en sus primeras apariciones públicas es que iba a hacer esto, que ante la subida de tipos de interés iba a revisar cómo hacer para que las familias más vulnerables no tuvieran problemas con las hipotecas y que había que mirar el código de buenas prácticas y todas estas cosas. O sea, que no es un invento de Calviño, no es que se le haya ocurrido a Calviño, se le ocurrió a la banca. La primera que lo dijo fue la presidenta de la patronal bancaria. Claro, pero al gobierno le viene fenomenal apuntarse ese tanto. Ahora, una cosa de sentido común que pide la banca es, bueno, que sea una medida temporal, vamos a acotarla en el tiempo, porque es que Calviño está en que no se le ponga a esto fecha. Y en el porcentaje de gente claro, que vas a meter dentro. Porque, claro, y que claro, si es que tienes dificultades económicas porque has perdido ingresos o porque... Entonces, eso, y convertir las hipotecas a variable en fijo, todo eso tiene un coste y hay que mirarlo muy bien. Entonces, ¿qué menos que tener la sensatez de decir, no le pego un palo a la banca por un lado, si luego necesito a la banca para que me ayude, ¿no? Carlos, todas las cosas que dicen son que nadie puede decir en lo particular. Claro,
¿cómo voy a decir yo que yo no quiero que se ayude a la gente que no puede pagar la hipoteca? ¿Sabes? O sea, ellos siempre se agarran a la demagogia. Al buenismo. Claro, ¿cómo voy a decir yo a un jubilado que no te suban el 8,5? O a mí misma, pues no. Para ayudar a una persona que hace falta, que haya una persona que sinceramente lo necesita y 9 personas que puedan prestarle algo, ¿vale? Si invertimos los términos y son 9 personas las que piden ayuda y una la que tiene capacidad para darla, claro. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Ayuda o quiebra? Le llamamos quiebra, ¿verdad? Vale, por tanto lo que ellos están planteando es una quiebra. Yo simplemente recordaría una cosa, en el 2008, que lo hemos dicho antes, se comenzó con un 40% de deuda sobre PIB. Es decir, en el momento del inicio de la crisis subprime, que fue tremenda... Y superávit, ¿eh? Y superávit, efectivamente, públicas, del 2%. En aquel momento no había una crisis de deuda o una crisis de gasto. ¿Qué hizo Zapatero? Dedicarse a gastar. El Plan E, a dedicarse a no hacer reformas, no tocó el sistema financiero hasta que ya se había hundido, etc, etc. Pero la crisis fue una crisis financiera y de construcción. La crisis actual no es igual, ¿no es verdad? En estos momentos tenemos una crisis de deuda y una crisis de gasto más una crisis energética. Pero lo que está planteando en estos momentos el gobierno es unir las dos. Y a la crisis de deuda, a la crisis de gasto y a la crisis energética, sumarle, porque obligan al sector financiero a tener que salir al rescate en vez de ellos, que es los que tendrían que estar achicando con el gasto ese dinero público, que nos están sacando. Pretenden meter a la banca. Si meten a la banca, tendremos la crisis de ahora sumada a todas las causas de la crisis de 2008. Pues la gente que piense, si la de ahora es grave y aquella fue tremenda, sumemos una grave y una tremenda. A ver qué es lo que sale, que seguro que nadie, ni uno Calviño dice que es una maravilla. Es que no puedes arrastrar a la banca, claro, es que... Si sumas las dos crisis es un horror. Es que no lo levanta esto. Pero además es que la banca no ha dicho que no, pues es que, insisto, fue la primera que dijo. Sí, pero ellos quieren otra cosa. Ellos no quieren ayuda. Lo está vendiendo. Ellos quieren un rescate. Ya han agotado el rescate del BCE. Como si y ahora quieren un rescate de la banca privada. Por parte de la banca, que no es verdad, que a la banca le interesa. Pues es que a la banca le interesa que la gente pueda pagar sus hipotecas. Totalmente. Ya, evidentemente, mira el desastre de la crisis de 2008 con Sareb y el problema de los pisos. Pero a la banca le interesa aumentarle los años del préstamo, darle facilidades, no decir no me pagues. No me pagues. Normal, hombre, claro, normal. No, y el gobierno parece que lo que quiere es que, bueno, ya me pagarás. No, vamos a ampliar plazo. Vamos a hablar en serio del periodo el periodo de carencia. Pues vamos a hablar pero sí es muy fácil ver lo que está pasando. El Banco Central Europeo nos ha ayudado con más de $500 millones. Pero el Banco Central Europeo ya ha dicho, oiga, señores, que no puedo mantener mucho este nivel de ayuda, que ustedes no hacen nada. Todavía sigue un poco, ¿eh? Sigue, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué es lo que ha pensado el gobierno socialista? Dice, bueno, venga, voy a empezar a hacer las cosas bien. No, ahora que ya ha agotado el Banco Central Europeo, ahora voy a por los bancos privados. Venga, a otro. ¡Fiesta! Que esto es cachondeo. Me voy a poner yo a entrenar. No, primero soborno a un árbitro y luego soborno al otro. Y ya está, de medalla en medalla hasta el éxito final. O sea, es una cosa de locos lo que está planteando. Cuando nos han sacado todo el dinero que acabas de decir que nos han sacado. O sea, si ustedes a costa de la subida de los precios están recaudando de una forma brutal y extraordinaria, pues o dejen de llevárselo crudo y arreglen las cosas, o déjense de pedir, de seguir de pedir de la tarifa del IRPF. Tú fíjate que sería lo básico. Ni siquiera la deflactación de la tarifa del IRPF, que no es una bajada de impuestos, como dice la ortodoxia económica. Es que es obsesión por subir los impuestos y obsesión por meternos la mano en los bolsillos con cualquier cosa. Y por tener un dinero que luego lo dedicarán a vaya usted a saber que lo van a dedicar. Para que lo unas a esos gráficos representativos que es, llega el PSOE, quiebra. Mira qué sencillo de entender ese. Es que pero te doy otro para que lo sumes. Hay un indicador que es maravilloso, lo coges en las últimas, bueno, maravilloso, es horroroso, pero vamos, lo coges en las 2 últimas décadas y el incremento del cobro de impuestos más cotizaciones sociales en 2 décadas un 33%. Y dices, bueno, como nos han sacado impuestos como locos, que nos han sacado 100.000 millones de euros más, dices, bueno, se habrán contenido en el gasto público, porque con eso ya lo tenían, y en la deuda. No, la deuda no es que se haya incrementado un 33, se ha duplicado. Es decir, a más saqueo fiscal, no es que hayan encontrado un límite, no, han dicho, y además dispara la deuda, ¡hala! Vamos que nos vamos de fiesta. Y dices, pero bueno, pero no hay nada ahí dentro, no, o sea, no hay nadie al timón. Ahí no hay dentro nada, pero tampoco hay en Bruselas, tampoco hay en Frankfurt, tampoco hay en nuestros socios que están viendo qué estamos haciendo, que no lo sabemos, con los fondos europeos, que encima hemos pedido el tercer tramo, que hay que tener jeta. O sea, te están diciendo, te han mandado aquí, que es lo único que han hecho, te han mandado a unos pavos que han mirado y han dicho, qué horror, pero no sabemos más. Que son más. los hombres de rosa, que dices tú, de rosa pastel, ya no son los hombres de negro, ¿no? Mira, como yo, me digo, que no lo han visto, vengo de rosa, pues yo, la mujer de rosa, vale, pues muy bien, pero resulta que han venido y que sepamos tampoco
ha pasado nada, porque estos jetas Bueno, a dicen ver. que van a perder el tercer tramo. Pero Bueno. si no sabemos lo que habéis hecho con los anteriores. Bueno, nos han recordado, por ejemplo, que el componente 30 para pedir los fondos europeos es el de ¿Lo las qué? pensiones. ¿Lo qué? El componente Ah, el 30, componente que el 31 de diciembre tienen que estar hechos los deberes y por Sí. eso Escrivá está Va deprisa y corriendo. filtrando como un loco y lanzando globos sonda para que al final, como ha pasado tantas veces, como pasó con las cotizaciones de los autónomos, ¿no? Pongo sobre la mesa una auténtica barbaridad, la gente se tira de los pelos y luego al final bajo y parece que soy el bueno de la película. Es que esto se llama estrategia Escrivá, ¿eh? Pero es que Estrategia de comunicación si baja Escrivá, entonces ¿eh? no será una reforma de las pensiones. O sea, si ahora ya No, no son hombre, los un de parche. claro, si cambia los parámetros, ya no son los 35 años, no, son los 25 y usted elige los que quiera. El porque peor, entonces claro, le dan- eso, que están o sea, con vamos a arreglarlo porque mira, los peores los sacamos. Si Europa madre se mía. traga eso, Qué entonces caos. ya Domingo Soriano, ya, mira, me arrodillo. Y me te arrodillo, haces, o y te sea, haces la Opa. base si antieuropeísta del lugar. se traga lo de Escrivá y nos dan el tercer tramo, yo ya dimito. No sé, dimito. Europa, hay un muñeco que lo pasean en Vitoria en las fiestas que llaman el Gargantúa y es un muñeco así puesto con una boca enorme. Pues a mí de verdad la Unión Europea cada vez me recuerda más al Gargantúa. Sí, pues mira, vamos a llamar Porque es que se Gargantúa, traga todo. hombre. Menos Domingo, que ya hace tiempo que les No, llama Domingo Gargantúa. nunca ha sido europeísta, nunca. No, ha sido es europeísta, lo que no es de estos pavos. Es que estos Bueno, no defienden Europa. Estos exacto, se cargan estos Estos, Europa. son, pavos, estos exacto. son cómplices efectivamente de la destrucción. Bueno, y del chicos, pues descalabro. nada, muchas gracias Susana Un placer. Burgos, gracias Carlos Cuesta, Encantado. a los mandos técnicos Víctor San Román, en la producción Naya Pertusa, gracias también compañeros de Libertad Digital Televisión, pues ya saben que ahora nos pueden ver en la tele, y a todos ustedes muchísimas gracias por estar ahí, ya saben que volvemos el próximo sábado, por supuesto, aquí estaremos para, bueno, pues intentar contarles las cosas que pasan en la economía, que aunque no son muy buenas, siempre es mejor saberlas, y saberlas de primera mano. Así que les esperamos el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana. Economía para todos con Carmen Tomás.